Los principios constitucionales. Los principios constitucionales son los pilares sobre los que se asienta el sustrato político-ideológico de la misma. Además de fundamentar los propios preceptos constitucionales, los principios constitucionales tienen un especial valor hermenéutico e interpretativo. A lo largo de su articulado, la Constitución hace mención expresa a una serie de principios, estos sí, de carácter claramente normativo, que vinculan directamente a los poderes públicos, como los específicamente recogidos en el artículo 9, entre los que se encuentran los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de irretroactividad de las disposiciones sancionatorias no favorables, de seguridad jurídica, etc. Además de estos principios del artículo 9 existen otra serie de principios que podríamos denominar constitucionales no básicos, incluidos también en título preliminar, y son los incluidos en los artículos 3 a 8, lenguas oficiales y su especial protección, artículo 3, bandera, artículo 4, capitalidad, artículo 5. Reconocimiento de partidos políticos como expresión del pluralismo político, artículo 6. Reconocimiento de los sindicatos de trabajadores y de las asociaciones empresariales, artículo 7 y el papel de las Fuerzas Armadas, artículo 8. Pero cuando hablamos de principios constitucionales en sentido estricto, solo cabe considerar los consagrados en los dos primeros artículos de la Constitución, en los que nos vamos a centrar. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 1.1. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, artículo 1.2. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, artículo 1.3. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, artículo 2. De estos preceptos extrae la doctrina los siguientes principios: Estado social y democrático de derecho, monarquía parlamentaria y Estado de las autonomías. Estado social y democrático de derecho. El artículo 1.1, que prácticamente es una copia de los que refleja la Constitución alemana, Ley Fundamental de Bonn de 1949, implica la unidad e interdependencia de tres ideas o conceptos de diferentes orígenes históricos, que fusiona. Estado social. La Constitución reconoce el Estado social en el preámbulo, y en el artículo 1.1 de su título preliminar. Su desarrollo lo realiza a través de lo dispuesto en el capítulo 3 del título I y en el título 7. Y podemos definirlo como aquel que garantiza a los ciudadanos el ejercicio de irrenunciables derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda o la sanidad pública. Estado democrático. El Estado democrático tiene una doble vertiente. En primer lugar, el artículo 1.2 reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, principio elemental para sostener la convivencia democrática contenida en el preámbulo, y que es fuente de la legitimidad democrática directa del poder legislativo. En segundo lugar, para conseguir esta democracia se requiere un pluralismo político articulado en los partidos políticos, sindicatos o asociaciones empresariales de estructuras democráticas. En lo referente a la participación ciudadana en los asuntos públicos, el artículo 23 reconoce el sufragio universal activo y pasivo y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad. La participación ciudadana en el Poder Judicial se plasma en el artículo 125, que recoge el derecho al ejercicio de la acción pública, y mediante la participación en la institución del jurado, en la forma que se determine por las leyes. Estado de Derecho. La Constitución establece el imperio de la ley y garantiza la supremacía del derecho sobre los poderes públicos. Se recoge tal principio consagrando una división de poderes, en la que el legislativo goza de legitimidad democrática directa, de donde emanan leyes que gozan de superioridad jerárquica sobre el resto de producción normativa del Estado. Por su parte, el Poder Judicial goza de independencia jerárquica frente a los demás poderes, que garantizan su imparcialidad. Para completar este abanico, el artículo 9.1 establece el principio de legalidad administrativa, según la cual la actuación de la administración pública se rige por el derecho sin que pueda existir acto que no esté amparado por cobertura normativa. Por otra parte, hay que añadir la interdicción de los poderes públicos a que hace referencia el artículo 9.3,
que a su vez proclama el principio de publicidad de las normas y el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Monarquía parlamentaria. El artículo 1.3 de la Constitución española proclama: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La forma de gobierno que se establece supone que la jefatura del Estado es ocupada por un rey, que está sometido al control parlamentario, que no controla el poder ejecutivo y que es hereditaria. El rey, por tanto, simboliza la unidad del Estado, asume la más alta representación del mismo y tiene encomendada una labor de arbitraje y moderación entre el resto de poderes del Estado. Se configura así una monarquía con un poder eminentemente simbólico y que no concede al rey una capacidad efectiva de decisión, donde habría que concluir que el rey reina, pero no gobierna. La Constitución dedica a la figura de la corona el título 2, artículos 56 a 65, donde se regula, no solo su valor simbólico, sino sus funciones, la sucesión al trono, artículo 57, la regencia, la tutela durante la minoría de edad del rey, artículo 60, y el refrendo de las decisiones del rey. Artículo 64. Autonomías y unidad nacional. La Constitución española, según se declara en su artículo 2, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero al mismo tiempo pone en relación, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Frente a las dos concepciones clásicas de la organización territorial de un Estado, Estado unitario o Estado federal, la Constitución española opta por una tercera vía, el Estado de las autonomías. Este principio de autonomía, que no se contrapone con el principio de unidad de la nación española, preside todo el desarrollo de la configuración territorial del Estado que se recoge en el título 8 de la Organización Territorial del Estado, y que comprende los artículos 137 a 158. Los valores superiores. El artículo 1.1, tras proclamar que España se constituye como un Estado social y democrático de derecho, propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores, notas definitorias del propio Estado, y que evidentemente son guía para los legisladores y para los jueces a la hora de interpretar el derecho, son valores que encierran un ancho margen de actuación, ya que se trata de conceptos abiertos, que pueden tener diversas lecturas y donde la evolución social puede modular su interpretación a lo largo de la historia, pero siempre dentro de su carácter teleológico, destinado a garantizarlos. El propio Tribunal Constitucional, que en numerosas sentencias se ha referido a la Constitución como orden de valores, a los que los poderes públicos deben dirigir toda su actuación, ha venido a estimar que la enumeración de valores superiores que contiene este artículo, no son un numerus clausus y de hecho ha concedido este rango al derecho a la vida. La libertad. La libertad en cuanto a valor superior del ordenamiento jurídico, tiene su plasmación más específica en el capítulo 2 del título y, bajo la denominación de derechos y libertades. La Constitución, al proclamar el valor superior de la libertad, está consagrando el reconocimiento de la autonomía del individuo para elegir, y la proclama además como valor anterior al propio ordenamiento constitucional y vinculado a la propia naturaleza humana. Así se reconoce expresamente el derecho a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión, a la seguridad, a la residencia y a la libre circulación. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sean reales y efectivas. Artículo 9.2. Justicia. El valor justicia no es un valor claramente identificable en abstracto, para muchos se asimila al derecho natural y puede entenderse, en cierto sentido, como un contrapunto imposible al derecho positivo, pero también como el valor, el fin ideal, a que debe tender todo el ordenamiento jurídico. La Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey, por jueces y magistrados, y reconoce que todas las personas tienen derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El texto constitucional dedica el título 6 al Poder Judicial y el título 9 al Tribunal Constitucional. Igualdad. La Constitución española, al incluir, junto con la libertad, la igualdad, como valor superior, opta por entender que ambos valores, lejos de ser contrapuestos, han de ser necesariamente armonizados de forma conjunta.
sin que el valor de la igualdad pueda ser perseguida en detrimento del valor superior de la libertad, por tratarse ambos parte inherente de la condición humana. El valor igualdad tiene dos grandes dimensiones, la igualdad formal y la igualdad material o real y efectiva. La igualdad formal se plasma en la igualdad ante la ley que recoge el artículo 14, cuando afirma que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda haber discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social. Por su parte, la igualdad material pretende remediar la situación de escasez existente en la sociedad mediante una justa distribución de los bienes, respecto al mayor número posible de personas. El Estado debe permitir el ejercicio de sus derechos y libertades por los ciudadanos, pero tutelando que no se produzcan explotaciones de los más débiles ni la potenciación de las desigualdades existentes. Por imperativo del artículo 9.2, los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Artículo 139. El pluralismo político. El pluralismo político es un concepto acuñado por el pensamiento liberal y, por supuesto, incompatible con el régimen de partido único o con el dogmatismo en la esfera política. El pluralismo político no es un valor de alcance tan general como los anteriores, si bien su inclusión en la Constitución se explica por el momento histórico en que la misma se produce y por el deseo de poner punto y final al régimen político del franquismo. Su reflejo más claro dentro del texto constitucional lo encontramos en el artículo 6 que afirma que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Sin embargo, en sentido más amplio, también se reconoce el pluralismo en general al regular el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, al regular el pluralismo lingüístico, al regular los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, y al regular por último el derecho de asociación.